vamos a explicar la gama de interfaces Focusrite Scarlett que tenemos en el mercado para empezar a crear nuestro home studio. Para ello hemos venido a la tienda de sonido profesional AudioPro en Puerto de Sagunto, Valencia, que son distribuidores oficiales de la marca Focusrite. Concretamente tenemos la opción de adquirir un pack o utilizar la interfaz sola. Fijémonos que tenemos el primer pack, es el Scarlett 2i2 Studio, que incorpora la interfaz Scarlett 2i2 de tercera generación. Como vemos, lleva dos preamplificadores, pero además incluye un micrófono de condensador de estudio, el CM25 de la propia marca Scarlett, y luego también unos auriculares también de la marca de Focusrite, los Scarlett Studio HP60. Además incluye un cable XLR para el micrófono de unos 3 metros. Por otro lado tenemos el pack Scarlett Solo Studio, que incorpora la interfaz Scarlett Solo, que como vemos, a diferencia del otro pack, esta Scarlett, la Solo Studio, solamente tiene un preamplificador de entrada. Nuevamente viene con el micrófono de condensador CM25 y los auriculares HP60. Ambas tarjetas llevan conector USB de tipo C para conectar a nuestro PC o laptop. Por otro lado, podemos adquirir la interfaz, como vemos, sola, tanto la Scarlett 2i2 sin el micrófono ni los auriculares, como la Scarlett Solo, nuevamente sin los auriculares ni el micrófono. En toda la gama, en los 4 packs, en todos ellos nos dan una suscripción a Avid Pro Tools de 3 meses y también a Ableton Live Lite. Pues aquí hemos abierto ya los dos packs. En la izquierda tenemos el pack Scarlett 2i2 Studio y a la derecha tenemos el Scarlett Solo Studio, que como vemos lleva la interfaz, pero luego lleva elementos compartidos como son el micrófono de condensador CM25 con patrón polar cardioide, vemos que es el mismo en ambos packs, y también los auriculares HP60, que son iguales en ambos packs. Además tenemos aquí este accesorio, es el soporte para el micrófono, que lleva aquí su correspondiente rosca para el pie de micro. También tenemos el cable XLR3 de unos 3 metros y aquí tenemos el cable USB de tipo C que va a la interfaz. Pasamos ahora a describir las similitudes y las diferencias técnicas entre las dos interfaces. Podemos decir que ambas tarjetas graban con una frecuencia de muestreo máxima de 192 kHz y una cuantificación de 24 bits estándar a través de este puerto USB de tipo C, tanto en esta Scarlett 2i2 como en la Scarlett Solo. Aquí lo podemos ver, tienen el mismo puerto USB, misma frecuencia de muestreo y cuantificación. Además tenemos por la parte trasera también dos salidas para conectar los monitores de estudio. Son los line outputs, tenemos dos, izquierda y derecha. Lo tenemos tanto en esta Scarlett Solo como en la 2i2. El control de nivel de esas salidas de línea, left y right, se controla mediante este potenciómetro giratorio, tanto en la Scarlett 2i2, llamado monitor, como en la Scarlett Solo, donde también vemos que se llama monitor. Sí que es verdad que como segunda salida de monitorización tenemos la salida de auriculares, que viene con conector jack 1/4 de pulgada, 6,3 milímetros, pero vemos que la 2i2 tiene un regulador independiente para esta salida de auriculares, mientras que en la Scarlett Solo ese pequeño detalle que vemos que no tiene ese potenciómetro independiente, sino que la salida de auriculares se regula conjuntamente con la salida monitor a través de esta misma rueda, la rueda grande que pone monitor. Es decir, que esta rueda controla tanto la salida line left y right trasera como la salida de auriculares. Pasamos ahora a ver las diferencias entre ambas tarjetas. Fijémonos que la Focusrite Scarlett 2i2 lleva dos
preamplificadores de micrófono. Además lleva conector combo, mientras que la Scarlett Solo consta únicamente de un predio de micrófono que además viene únicamente con conector XLR3. El manual nos dice que la Scarlett 2 y 2 tiene conector combo que acepta tanto conector XLR3 Canon como jack TRS, pero nos dice que si ponemos un micrófono lo recomienda siempre a la entrada XLR, ya que está automáticamente configurada para poder utilizar niveles de micrófono, mientras que la entrada jack plug TRS está configurada para conectar instrumentos o fuentes que entreguen un nivel de línea, es decir, un nivel mayor, ya que su preamplificación es mucho menor, por ejemplo para conectar teclados, para conectar sintetizadores o incluso la salida de una consola de audio. Fijémonos que nos dice el manual que si conectamos por ejemplo un teclado, un sintetizador o un nivel de línea a la entrada XLR, corremos el riesgo de sobrecargar el previo, ya que la entrada XLR preamplifica mucho más la señal de entrada. Además, si nos fijamos en el combo, la entrada jack soporta tanto fuentes con señales balanceadas, pero también señales no balanceadas de alta impedancia, por ejemplo una guitarra o un bajo, tanto en el canal 1 como la entrada 2. Para ello simplemente deberíamos pulsar el botón Instrument, que como vemos está tanto en el canal 1 como en el canal 2. Recordemos siempre que si conectamos también micrófonos de condensador, debemos utilizar la alimentación Phantom, que se activa con este botón 48 voltios de corriente continua tanto a la entrada 1 como a la entrada 2. Por otro lado tenemos aquí la Scarlett Solo, que nos dice el manual que la entrada 1 XLR se reserva para micrófonos y la entrada 2 se reserva para fuentes de línea, y nuevamente si queremos conectar un instrumento como una guitarra o un bajo que entregan o tienen una alta impedancia, pues convertimos esta entrada en entrada de alta impedancia para poder adaptarlo a la del instrumento, simplemente pulsando este botón de Instrument en esta entrada 2, que pasa de ser entrada de línea a entrada de alta impedancia de instrumento, y pasa de recibir un jack TRS a que le conectemos directamente un jack plug TS desde el bajo o guitarra. Otra diferencia sustancial entre las dos interfaces tiene que ver con el Direct Monitor que tenemos aquí. En la Scarlett 2 y 2 tenemos hasta 3 modos de Direct Monitor. La primera sería Off, que sería escuchar lo que estamos grabando por los auriculares y por la salida de monitores. Lo escucharíamos a través de nuestro DAW, ya sea Pro Tools, sea Cubase o sea cualquier otro sistema de grabación. En ese caso escucharíamos también los plugins o los efectos que tengamos cargados en la pista del propio DAW. Eso sí, el inconveniente de esto es que puede tener latencia. Por tanto tenemos otros dos modos, que son el modo mono, aquí en la izquierda el círculo, y el modo estéreo. Si pulsamos una vez este botón, activamos el modo de monitorización monofónica, en la que escucharíamos, por ejemplo, si fuera solamente el canal 1, lo escucharíamos tanto por el monitor izquierdo como por el derecho por duplicado, o por los dos auriculares, por el izquierdo y por el derecho. Es lo que sería una imagen central, como nos dice en su manual. Y si ponemos, por ejemplo, dos micrófonos, o por ejemplo un micrófono en el canal 1 y una guitarra en el canal 2, tendríamos las señales sumadas, 1 más 2, y la escucharíamos por duplicado tanto en el auricular izquierdo como en el auricular derecho, es decir, en el monitor left y en el monitor right. Sería nuevamente una imagen central de ambos instrumentos. Por último tenemos la tercera opción, volviendo a apretar el botón, que sería estéreo. En estéreo lo que hace este Direct Monitor es enviar la señal de entrada número 1 hacia el auricular o el monitor izquierdo, y lo que tengamos conectado en la entrada número 2 lo enviará al auricular o monitor derecho, eso sí, sin latencia, ya que directamente desde el preamplificador de aquí va directamente hacia los auriculares y hacia los monitores.
Esto, por ejemplo, pues nos puede valer si conectamos aquí en las entradas 1 y 2 una fuente estéreo, por ejemplo un teclado L y R. Queremos que se escuche el canal L por el auricular L y el canal 2, la entrada 2, por el auricular derecho. También si lo hacemos, por ejemplo, con un sintetizador o con la salida estéreo main mix L y R de una consola de audio, de una mesa de mezclas. Queremos escucharlo, por ejemplo, en este caso sería en estéreo, Direct Monitor en estéreo. Sin embargo, vemos que la Scarlett solo pues no es tan sofisticada, el Direct Monitor, y solamente nos presenta dos opciones. Nos presenta off, sería cuando no pulsamos el botón por defecto. En off significa que escucharemos nuevamente lo que estemos grabando a través de la salida de la pista de Pro Tools, de Cubase, de nuestro DAW, con la pertinente latencia si no la bajamos desde el propio software. Y si lo pulsamos, activamos el Direct Monitor, ya escucharemos la monitorización directa. Conforme entra aquí en los previos, sale directamente por los auriculares y por la salida de monitores sin ningún tipo de latencia. Eso sí, este Direct Monitor es por defecto monofónico, es un Direct Monitor mono, con lo cual lo que escuchemos, lo que introduzcamos en el canal 1 se va a escuchar por los dos auriculares, y lo mismo lo que conectemos al canal 2, se escuchará igual en el monitor izquierdo y en el derecho. Sería una suma del canal 1 más 2 y se escucharía una imagen central monofónica. Ahora vamos a hablar con José Rubio, gerente y compañero de sonido aquí en la tienda Audio Pro del puerto de Sagunto en Valencia, que nos va a explicar cuándo adquirir un pack u otro según la aplicación que le vayamos a dar. Hola, soy José Rubio de Audio Pro, y lo que vamos a intentar ahora, después de haber visto todos los aspectos técnicos, todos los controles, todas las especificaciones de estas dos tarjetas, es centrarnos en aspectos más prácticos. Es decir, vamos a intentar ayudaros a tomar una decisión de compra en función de la finalidad o del uso que le queréis dar a estas tarjetas, ¿vale? Por lo tanto, seguid con nosotros, y eso sí, esperaros al final, porque tenemos para vosotros una noticia, una invitación a un evento que vamos a hacer muy importante y que os va a resultar muy interesante. Bueno, vamos con el caso en primer lugar de la tarjeta solo. Esta tarjeta obviamente es una tarjeta más sencilla que su hermana mayor, la 2 y 2, y también por lo tanto más económica, pero puede ser suficiente en función de las necesidades que tengamos o de la finalidad que queramos darle. Por ejemplo, si lo que queremos es grabar podcasts en los que solo salimos nosotros, es decir, captaciones de un micrófono único, pues con esta tarjeta tendríamos suficiente. Si lo que pretendemos es hacer locuciones, pues también con una entrada de micrófono es suficiente. O incluso grabar líneas musicales, líneas vocales, también con un único micrófono sería suficiente. Pero además esta tarjeta nos ofrece una posibilidad extendida, es decir, tenemos una segunda entrada de instrumento que nos permite hacer captaciones a dos pistas simultáneamente, una con micrófono para voz, por ejemplo, y otra para instrumento, guitarra, por ejemplo, grabadas de forma simultánea. Sí, además, cuando vayamos a adquirirla no disponemos todavía de micrófono o de auriculares, pues la compra en kit puede resultar interesante. Puede resultar interesante porque la sencilla razón de comprar todo a la vez va a abaratar los costes que la compra por separado. Ahora vamos a hablar de la 2 y 2. La 2 y 2, como hemos dicho antes, tiene posibilidades extendidas. Aquí disponemos de dos entradas combo, lo que nos permite hacer captaciones a doble micrófono. ¿Y en qué situaciones podría resultar útil? Pues por ejemplo, imaginemos ese podcast, pero en vez de tener solo un personaje hablando, tengamos a dos personas que se van hablando alternativamente, o que lo que solemos hacer en nuestro podcast es entrevistar a gente. Pues por ejemplo, para esas situaciones necesitamos dos micrófonos, esa tarjeta sería necesaria. Imaginemos también que tenemos que hacer una captación de línea estéreo, pues como podría ser un teclado, pues con su entrada combo, esa tarjeta nos permite hacer captaciones de línea estéreo, es decir, por separadas dos pistas. Y también podríamos grabar dos instrumentos simultáneamente,
por seleccionando la opción de instrumento. Podemos conectar una guitarra y un bajo o dos guitarras y grabarlas simultáneamente. Pero además también ofrece la posibilidad, con su entrada combo, como hemos dicho, que tiene la tarjeta solo, es decir, grabar un micrófono y un instrumento simultáneamente. Por lo tanto, es mucho más versátil que la otra. Además, también tiene opciones de control extendidas. Aquí en este caso esta tarjeta, ya se lo hemos dicho antes en las consideraciones técnicas, tenemos el control de auriculares y de monitores por separado, tenemos el botón de Direct Monitor para el tema estéreo y mono, etcétera. En resumen, esta tarjeta requiere una inversión mayor, pero también tiene posibilidades extendidas, tiene más posibilidades. Y además también se ofrece en el kit que incluye el micrófono y los auriculares y que por lo tanto pues la decisión va en función de lo que tengáis o no, igual que en el modelo anterior. Bueno, y como lo prometido es deuda, aquí está esa gran noticia que os hemos prometido hace un momento. Vamos a programar un gran evento de la marca Focusrite aquí en Puerto de Sagunto, en Valencia, en el Auditorio Municipal de Casal Chove. Os dejamos la ubicación del sitio aquí en la descripción, a pie de vídeo. Allí os esperamos a todos y estaremos, José, estaré yo y estaré el Product Manager que vendrá a propósito desde Barcelona a atender todas vuestras dudas, a enseñarnos productos, a hacernos demostraciones en directo y a atender cualquier consulta que podéis tener respecto a Focusrite. Yo lo recuerdo, próximo día 30 de mayo, Auditorio del Casal Chove en Puerto de Sagunto, Valencia. Os esperamos a todos. ¡Hasta pronto!